Shabbat Shalom, mis estimados hermanos, bienvenidos todos a una nueva sesión de nuestra Escuela Bíblica Teológica. Y hoy vamos entonces a dar continuidad, vamos a continuar con el tema el Espíritu Santo que iniciamos en la clase pasada. Terminamos en la clase anterior aquí con este versículo del Salmo 139, el versículo 7, donde dice: ¿a dónde podré escapar de tu espíritu? ¿A dónde podré huir de tu presencia? Y bueno, estamos viendo cómo el espíritu es lo mismo que la presencia del Padre. Es una presencia de Yahweh. Y para comenzar hoy, entonces vamos a tomar lectura de estos comentarios que se encuentran en el diccionario de la Biblia de el doctor Serafín Aucejo. Dice: resulta evidente que el espíritu de Yahvé o el Espíritu Santo no se concibe en el Antiguo Testamento como una persona, ni en el sentido escolástico, ni en el sentido semítico. Él es la fuerza por la que Yahvé interviene en la vida de los hombres y no se distingue de Yahvé mismo. Y nos da la cita bíblica de Isaías 40:13. Fíjense que me llama mucho la atención que esto sea un comentario bíblico, un comentario dentro de un diccionario de la Biblia, que también se puede conseguir en Eastworld. Y como este doctor en teología, Aucejo, dice que el Espíritu de Yahvé o el Espíritu Santo no se concibe en, como llaman los cristianos, esta es una evidencia de que está hablando un cristiano, en el Antiguo Testamento como una persona. No se concibe como una persona, ni en el sentido escolástico ni en el sentido semítico, o sea, ni en el sentido del significado de la palabra, ni en el sentido del uso religioso, en ningún sentido. En las escrituras se concibe, en el pensamiento hebreo, en las escrituras no se concibe al Espíritu de santidad o Espíritu Santo como una persona. Y agrega: él es la fuerza por la que Yahvé interviene en la vida de los hombres. Así que cuando los testigos de Jehová, por ejemplo, dicen que es una fuerza activa y otras denominaciones cristianas se burlan de ellos por decir eso, la realidad es que tienen razón. El Espíritu Santo es una fuerza, un poder, una emanación que proviene del Padre y que interviene en la vida de los hombres. Y no se distingue de Yahvé mismo porque es una emanación de Yahvé mismo, que es espíritu. Entonces, Isaías 40:13 da allí unas palabras que no tengo en este momento aquí la versión de las escrituras, pero pueden tomar, no tengo el versículo como tal, pero pueden tomar nota de estas citas bíblicas: Isaías 40:13, primero de Reyes 18:46 y Josué 9:14. Recuérdense que esta es parte de un comentario de Serafín Aucejo y nos está ya adelantando que de alguna manera es como su mano, es como su boca, el espíritu. Sigue diciendo que el espíritu de Yahvé, que originalmente significa el aliento de Yahvé, ya estudiamos en la ocasión pasada lo que significa la palabra ruach y la palabra neuma. Entonces aquí una de las variantes del significado de las palabras ruach o neuma, que es aliento, obra fuera de Yahvé como el soplo que sale de un ser vivo. O sea, de alguna manera se puede ilustrar para que tengamos imágenes en el pensamiento y nos ayude a ser comprensible lo que queremos decir. El Espíritu de Santidad es como si fuera un aliento, un soplo que sale de la boca del Padre. De ahí que se diga que es enviado por Yahvé. Pueden tomar nota de estas citas bíblicas. Isaías 48:16. Además, también se da en Isaías 63:11 o se derrama en Isaías 32:15, Isaías 44:3. Seguimos en el mismo comentario de Serafín Aucejo y dice: ni en el Antiguo Testamento, ni en el judaísmo posterior, ni en la literatura rabínica evolucionó la idea del Espíritu Divino hacia una hipóstasis o hacia un ser intermedio entre Elohim y los hombres. Es decir, en
en el pensamiento hebreo, en el yavismo o yahuismo, en la fe hebrea antigua, no hubo nunca la idea de que el Espíritu fuera una persona separada del Padre y mucho menos la tercera persona de una supuesta Trinidad, como se ha establecido en el dogma más fundamental del cristianismo trinitario, ¿no? Ahora vamos a ver entonces, en base a eso, diferentes maneras. Ya en el comentario de Serafín Aucejo se adelantó algo, pero vamos a ver entonces diferentes maneras en que se presenta el Espíritu en las escrituras nazarenas, en los escritos apostólicos nazarenos. Comenzamos entonces en el inciso A con la cita bíblica de Mateo 12:28, seguidamente Lucas 11:20. Voy a invitar al hermano Jesús que inicie con Mateo 12:28. Y vamos a ver al Espíritu en los escritos nazarenos, llamados Nuevo Testamento, como su dedo, su espíritu. El espíritu es el dedo de Yahweh. A ver, vamos a tomar lectura. Mateo 12:28. Pero si es por el espíritu de Elohim que yo expulso los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Elohim. Ok, si es por el espíritu de Elohim que yo expulso los demonios. Lucas 11:20. Amén, more. Pero si es por el dedo de Elohim que yo expulso los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Yahweh. Es lo mismo. Lo que queremos ver al usar estos dos versículos bíblicos es ver el paralelismo de estos dos pasajes, donde se muestra que el espíritu de Yahvé es equivalente, porque en Mateo habla del espíritu, de echar fuera por el espíritu, y en Lucas por el dedo. Así que podemos entonces interpretar con esta técnica de interpretación, que es ver el paralelismo, donde se está diciendo la misma idea, pero con dos palabras distintas. Entonces vemos que es equivalente el espíritu al dedo de Yahvé. Es decir, es parte de él. Es comparable al dedo o a la mano de una persona, que es parte de ella, pero no existe separado de ella, no es un ente separado, mucho menos una persona aparte. ¿Ok? Entonces ya estamos con el primer inciso, que es el espíritu es semejante al dedo de Yahweh. En el inciso B corresponde la lectura de Job 33:4. Adelante, hermano. Amén. Dice, es el Ruach de Elohim quien me hizo, el aliento del Shaddai que me da vida. Amén, gracias. Amén. Su espíritu es su aliento. Es más, ya hemos dicho varias veces que uno de los significados, una de las variantes del significado de la palabra ruach o neuma es aliento. En este pasaje tenemos un ejemplo de endíades, una figura del lenguaje en la cual el espíritu del poderoso y el soplo del poderoso son una y la misma cosa. Una endíades se repite una misma idea dentro de un texto con distintas palabras, pero significa lo mismo. También se relaciona un poquito con la parte del paralelismo, aunque el paralelismo es entre dos textos separados. Aquí estamos hablando de un mismo texto donde hay palabras distintas que expresan una misma idea y se conoce esto como una endíades. Es entonces el espíritu del poderoso igual a el soplo del omnipotente. Son una y la misma cosa. Continuamos en el inciso C. La primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 10 al 12, y del 12 saltamos al 16. ¿Quién lo lee? Amén. Pero a nosotros Elohim nos las ha revelado por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las cosas profundas de Elohim. Pues, ¿quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también, nadie ha conocido las cosas profundas de Elohim, sino el Espíritu de Elohim. Y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu que procede de Elohim, para que conozcamos las cosas de Elohim. Nos las ha dado gratuitamente. Porque ¿quién conoció la mente del maestro? ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros tenemos la mente del Mashiach. Muy bien, gracias, hermano. Pablo hace aquí un paralelo interesante entre el espíritu que está en el hombre y el espíritu que está en Elohim. Así como el espíritu que está en el hombre no es otra persona aparte del hombre,
el espíritu de Elohim no es otra persona aparte de Elohim. De hecho, esto ya lo explicamos y estos textos ya los tomamos en la lección anterior, en la parte final de la lección anterior, y dijimos exactamente esto. Es la misma figura del espíritu del hombre, que estamos conscientes que no se trata de otro ser, otra persona dentro de el hombre, ¿no? Creo que ustedes ya más o menos han oído quizás mencionar, a lo mejor no conocen por el término teológico, pero conocen la idea, el postulado como tal, y se trata de la tricotomía. Algunos lo llaman tricotomía, otros lo llaman tricotonomía, y es ese postulado teológico donde se dice que el hombre es tripartito y por eso espíritu, alma y cuerpo forman parte del ser. Entonces ellos interpretan como si fueran tres personas. De hecho, lo llaman el hombre exterior, el hombre de adentro y el hombre de más adentro. Entonces, son como tres hombres en uno. Eso no es la realidad del ser humano. Sabemos que dentro de nosotros no hay otro hombre ni otra persona aparte. Somos un solo ser, una unidad. Luego, entonces, viene esto aplicado a Yahweh mismo y sabemos entonces que no hay otro ser dentro de Yahweh. O sea, el espíritu de Elohim no es otro espíritu, otra persona aparte de él que está dentro de él, sino que es el mismo. Por eso siempre digo que la palabra emanación es muy acertada para referirse a lo que es el espíritu. Es Yahweh mismo que de sí emana ese poder, esa presencia, que ese aliento, todas esas figuras que significa la palabra ruach o espíritu, y entonces nos hace entender cuál es la operación y cuál es la esencia misma del espíritu de Elohim. No es otra persona aparte de Elohim. Y luego indica, además, que el espíritu de Elohim es su mente. Porque ¿de qué manera tenemos la mente del Mesías si no es porque tenemos su espíritu? Entonces, otra forma en la cual se menciona al espíritu es como la mente de Elohim. ¿Cómo entendemos nosotros la mente del hombre? Bueno, similar a cómo entendemos el espíritu del hombre. La mente del hombre no es otra persona que está dentro del hombre, ¿verdad? Tampoco la mente de Yahweh es otra persona que está dentro de él, sino que es él mismo. Muy bien, a nosotros se nos ha sido dado el espíritu del Mesías y por eso tenemos la mente del Mesías, tenemos el espíritu de Yahweh. El espíritu de Yahweh y el espíritu del Mesías vienen siendo similares, ¿no? Aunque se diferencia de que el espíritu de santidad como tal, el concepto, el Espíritu Santo, es esa presencia de Yahweh, y el espíritu del Mesías ya tiene que ver con el espíritu de la revelación que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Elohim y que Yahoshua es el Mashiach. Muy bien, el inciso de 2 Corintios 3:17. ¿Quién lo lee? Amén, amén, More. Adelante, mi hermano. Dice 2 Corintios 3:17, porque Yahweh es el espíritu, y donde el espíritu de Yahweh, allí hay libertad. Exactamente. Ese texto, bueno, más claro ni el agua. Dice ahí claramente, porque Yahweh es el espíritu. ¿Lo queremos más claro? ¿Se entiende eso en español simple? ¿Alguien no puede comprender lo que ahí dice, o será que tiene alguna interpretación mística, como a veces a la gente le gusta buscarle la quinta pata al gato? No, ahí lo dice, palabra simple y sencilla. Yahweh es el espíritu. Punto. Cerramos la Biblia y nos vamos. Ya ahí está todo dicho. Yahweh es el espíritu. Y donde está el espíritu de Yahweh, ahí hay libertad. Entonces, por una parte, el espíritu de Yahweh es una parte de Yahweh, o se puede ver como una parte de Yahweh, como su mente, y por otra parte es Yahweh mismo, lógicamente, así como un dedo, ¿verdad? Es una parte del cuerpo y es el mismo cuerpo. Entonces es lo mismo que estamos diciendo, ¿no? El espíritu de santidad realmente es Yahweh mismo, pero es una parte de él que se manifiesta, no toda la plenitud del Padre. De hecho, yo siempre he ilustrado esto de manera así, no sé, como para hacerlo como con plastilina, como para los niños, de manera infantil, didáctica. Yo he explicado que a los que han visto, sobre todo en México, aquella famosa serie del difunto, el finado Chespirito, donde él hacía un papel del Chapulín Colorado. Yo creo que es un personaje que todo el mundo lo conoce, en todas partes del mundo se le conoce. Y el Chapulín Colorado tenía una cosa que era una pastilla de chiquitolina, ¿no? Creo que así se llamaba, de chiquitolina. ¿Y qué hacía la pastilla de chiquitolina? Bueno, lo reducía a un tamaño donde él podía acceder a lugares donde, en su tamaño regular, aunque él era de enanito también,
en tamaño normal también era enanito, Chespirito, pero se ponía chiquitico y podía entrar a lugares donde en su tamaño normal no. Pues eso es una figura para mí, a mi manera de entender, que me sirve para ilustrar cómo es el Espíritu de Santidad. El Espíritu de Santidad es una emanación del Padre que, dependiendo del nivel y de la operación de la que estemos hablando, en la que se manifieste, pues tiene esa capacidad de reducirse de tal manera que, por ejemplo, cuando hablamos del Espíritu de Santidad habitando en el hombre, estamos hablando de una pequeña chispa de ese poder maravilloso. Yo les he dicho que Yahweh yo lo veo como un núcleo de poder más inmenso que el sol, un núcleo al cual no se puede acercar algo o alguien sin ser destruido, cuando estamos hablando de la esencia, del poder en su plena majestad de Yahweh. Pero ¿qué hace él, ese ser, para poderse relacionar con el hombre? Se vuelve pequeño, y esa versión pequeña es el Espíritu de Santidad, que emana de él y puede morar en el hombre y puede manifestarse entre los hombres sin hacerle daño a la creación. ¿Me van comprendiendo? Así entiendo yo lo que es el Espíritu de Santidad. Así que es Yahweh mismo, pero en una versión atómica, ¿no? Una cosa bastante reducida para que sirva en esa manifestación. Ahora, si hablamos del Espíritu, como por ejemplo en la manifestación de la creación, ya es otra cosa, y es una porción mayor, porque es el poder creativo del Padre actuando en aquel momento para que todo fuera hecho por ese poder, ¿sí? Entonces, de acuerdo al punto en el cual estemos nosotros hablando sobre la operación del Espíritu, podremos ver los niveles o los grados de majestuosidad o de poderío de lo que es el Espíritu de Santidad, que en resumen, pues es Yahweh mismo en distintas maneras de manifestarse. Espero que me estén comprendiendo lo que trato de decir. Entonces, el Espíritu es el Padre mismo. El Espíritu es el Padre mismo. En el hombre es igual. Mi verdadero yo es mi mente, es parte de mí, pero soy yo mismo. Continuamos aquí en el documento, en este punto número 4, donde dice: no se le atribuyen en la escritura al Espíritu cualidades de cosas. Se pregunta: ¿no se le atribuyen en la escritura al Espíritu Santo cualidades de cosas? Vamos a ver en el inciso A, alguien que lea Primera de Juan 5:8, donde se le compara con el agua. Amén. El espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. Ok, entonces aquí, según la sangre y el agua son cosas, así también el espíritu es una cosa, no es una persona. ¿Ve? Aquí se pone al espíritu en igualdad con el agua y la sangre, que sabemos que no son personas. En el inciso B, vamos ahora a ver en Hechos 2, 17, y del 17 saltamos al 33, donde se nos muestra que el espíritu, pues y eso lo sabemos ya sin necesidad de leer las escrituras, se derrama. Porque ya hemos leído bastante la escritura con relación a esto, pero alguien que lea por favor Hechos 2, 17 y luego el 33. Amén. Dice, Yahweh dice, en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre todos. Sus hijos e hijas profetizarán, y sus hombres jóvenes verán visiones, sus ancianos soñarán sueños. 33. Dice, además, él ha sido exaltado a la mano derecha de Yahweh. Ha recibido del Padre lo que él prometió, a saber, el Ruach HaKodesh, o su presencia divina, y ha derramado este don que ustedes están viendo y oyendo. Amén. Muy bien, muchas gracias. Fíjense, estimados hermanos, ¿puede una persona ser derramada de la manera en que explícitamente se está afirmando en estos versículos? ¿Puedo yo agarrar a alguien y derramarlo? ¿No sería eso como una figura grotesca? Que yo diga, agarro a fulano y lo derramo sobre ustedes. ¿Qué significaría eso? Un crimen, ¿verdad? Desmembrar a alguien y derramarlo. Imagínense esa figura grotesca, ¿no? Así que el Espíritu Santo, si fuera una persona, no podría ser derramada. Luego, la partícula de indica que él derramará parte de su espíritu. Esto que se ha derramado es el Espíritu Santo. Una persona no se derrama, una cosa sí. A una persona no se le trata de esto, sino de este. Eso se puede inferir claramente en la gramática, en la redacción del texto mismo. El lenguaje del apóstol implica el concepto del espíritu como una cosa o un concepto, pero no como una persona. Incluso muchos eruditos cristianos están claros y de acuerdo con esto, como leímos hace un momento el comentario de Serafín Aucejo.
De hecho, hay una versión de la Biblia de Serafín Auxejo también, ¿no? Es una versión católica. Ahora, es tremendo porque en el catolicismo es donde nace el dogma de la Trinidad, ¿sí? Y sabemos que este doctor en teología dice esto en sus comentarios y al mismo tiempo está dentro del contexto del catolicismo. En el inciso C, en primera de Juan 4:13, se dice que el Espíritu se da por medida. A ver, ¿quién lo lee? More. Adelante. Dice, en 1 Juan 4:13, en esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Muy bien, nos ha dado de su Espíritu. Otra vez la partícula de implica porción. O sea, que a nosotros nos ha dado parte de su Espíritu con medida, mientras que el Mesías se le dio la plenitud del Espíritu. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que yo siempre les he dicho, que la diferencia entre Yahoshua y el resto de los hombres, siervos de Yahweh, es que a él se le dio una medida, una plenitud que no tuvo nadie más, y eso fue lo que lo capacitó para hacer tantas cosas, donde en el cristianismo se interpretan como si él fuera Dios, Dios mismo. Entonces no es así, sino que recibió una capacitación, una investidura de poder cual ningún otro había recibido. ¿Recuerdan a Johanán cuando dijo que el que viene después de mí, yo no soy digno de desatar la correa de su calzado? Bueno, se refería un poco en palabras metafóricas a lo que estoy diciendo, la gloria que había en Yahoshua, o mejor dicho, lo que había recibido Johanán no se comparaba con la majestad que había recibido Yahoshua. Así que no se puede estar hablando del Espíritu como una persona. Ya hemos visto entonces en todos estos textos que no está hablando de una persona. El siguiente punto, el 5, dice, ¿cómo se entiende el pasaje que dice entonces que el Espíritu habla? Porque eso es lo primero que nos van a decir los que siguen con el tema de la Trinidad y que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Nos van a decir que en la Biblia el Espíritu Santo habla. Entonces, vamos a ver qué dice Hechos 13:2, por ejemplo. Adelante la lectura. Mientras ellos ministraban a Yahweh y ayunaban, el Espíritu de Santidad dijo, apártenme a Barnaba y a Shaul para la obra a la que los he llamado. Amén. Ok, esto es interesante porque muchas veces el fruto de, o la raíz más bien, que produce el fruto de la interpretación incorrecta es el extraer textos fuera de un contexto y eso le permite darle un significado incorrecto. Es uno de los errores de interpretación de las escrituras. Ya lo hemos dicho en el curso de las reglas de interpretación. Entonces, vamos a ver lo que dice acá el texto y luego comentamos. Dice, por supuesto, fue a través de un profeta que el Espíritu habló en esa ocasión, así como muchas otras, como fue siempre. Lo que pasa es que a veces se personifica el Espíritu de Yahweh en muchos pasajes de las Escrituras. Eso es una figura del lenguaje que se llama personificación o prosopopeya. Vamos a ver varios ejemplos de la personificación. Pero antes, para corroborar lo que acabamos de decir, de que fue un profeta, a ver, en Hechos 13:2, si pueden leer el versículo 1 ahora, hermana. Había entonces en la asamblea que estaba en Antioquía unos profetas y maestros. Ok, la asamblea que estaba en Antioquía para efectos del momento en el que se está hablando en la escritura y lo corroborar histórica, bíblica y extrabíblicamente, que era la más grande después de la de Jerusalén, refiriéndose a las comunidades nazarenas. Entonces, Pablo estaba de alguna manera como que destacado allí en esa comunidad. Saben que Pablo no pertenecía directamente a la comunidad de Jerusalén, donde estaban los principales, pero más bien estaba de este lado, en Antioquía. Y fíjense cómo el texto dice claramente qué era lo que estaba sucediendo allí, una reunión donde había profetas y maestros. Puede continuar, hermano. Barnaba, Shimón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Menahem, que se había criado con el tetrarca Oredos y Shaul. Mientras ellos ministraban a Yahweh y ayunaban. Muy bien. Fíjense qué era lo que estaba pasando. Ellos estaban ministrando a Yahweh. ¿Qué es eso de ministrar a Yahweh? Bueno, yo creo que es una expresión que todos la entendemos, lo que trata de decir allí. Estaban en un servicio a Yahweh, estaban adorando a Yahweh, estaban ministrando
metidos en esa presencia del Padre y los profetas pues reciben palabras proféticas. Además estaban en ayuno. ¿Y qué sucedió? El Espíritu de Santidad dijo, apártenme a Barnabé y a Shaul para la obra a la que los he llamado. Entonces, ¿cómo nosotros nos imaginamos o cómo nos imaginábamos cuando estábamos en las tiendas cristianas que el Espíritu Santo había hablado acá? ¿Será que nuestra mente llegó por algún momento la peregrina idea de que descendió una persona, así como desciende un malaj o un ángel, se para en medio de la asamblea, el grupo de hermanos, todo el mundo lo observa y lo escucha, y esa persona, la tercera persona de la Trinidad, habló y señaló a Pablo y Bernabé? ¿O no está implícito en el texto que estos estaban ministrando a Yahweh y recibieron palabras por el Espíritu, donde ellos indican lo que el Padre le pone por el espíritu de profecía? Y es cuando dice el Espíritu habla, el Espíritu habló. Lógicamente se infiere, se sobreentiende pues que allí están hablando los profetas inspirados por el Espíritu de santidad o por el Espíritu de profecía más bien. Muy bien. Vamos a ver entonces algunos ejemplos de personificación, a ver si esta computadora me responde porque se acaba de quedar otra vez un poquito colgada allí. Inciso A, en Romanos 7:11, nos muestra que el pecado engaña. A ver, Romanos 7:11, por favor. Amén, More. Porque el pecado, viniendo a ser algo consciente para mí por el mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Ok. Aquí cualquiera podría interpretar que el pecado es una persona que engañó a Pablo. Pero todos estamos claros y a nadie se le ocurre pensar eso, ¿no? Que el pecado es una persona que engaña. Se sobreentiende que estamos hablando en un lenguaje figurado. Pero cuando tenemos la mentalidad, la idea, la formación teológica de que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, entonces aquí no nos damos cuenta cuando se está hablando en lenguaje figurado y que se utiliza el lenguaje de la personificación. Al decir que el pecado engaña, es obvio que no se quiere decir que sea una persona, pues no lo es. Así que se trata de una figura de personificación. Vamos a ver en Romanos 7, ahora el versículo 17 y luego el 20, donde habla que el pecado actúa. Pero entonces ya no soy yo el que actúa así, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza carnal, está bien, no es permanente, el bien no es permanente, porque hay en mí el deseo de hacer el bien, pero no lo alcanzo a realizarlo. No hago el bien que quiero hacer, en cambio, el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Ya no soy yo quien actúa así, sino el pecado que mora en mí. Amén, amén. Fíjense entonces, hermano, aquí, si analizamos esto, estos versículos tienen mucho para sacar de allí, pero ¿será que el pecado es una persona que somete por la fuerza, ahorca, dobla el brazo, no sé, de la persona para que no haga el bien que quiere hacer, sino el mal? ¿Entenderemos nosotros eso de esa manera? ¿Verdad que no? ¿Quién es el que está haciendo el mal que no quiere hacer? ¿Otra persona aparte de Pablo o Pablo mismo? Entonces son figuras de lenguaje donde Pablo está diciendo que en mí, y eso es una forma de hablar del género humano, en el hombre, el bien no está siempre presente. ¿Por qué? Porque es lo que hemos hablado tantas veces, que es el Yetzer Hará. Fíjense lo que nos enseña aquí esta palabra de Pablo, hermanos. En el ser humano, en la mente, que es el mismo, en la parte psicológica del hombre, del creyente, está el deseo, el Yetzer Tov, la inclinación a hacer lo bueno está en la mente. Pero en el cuerpo, en los miembros, están las pasiones, que se conoce como el Yetzer Hará. Entonces, eso es lo que arrastra para que la persona decida hacer lo malo. Quien lo decide y quien lo hace es el ser único que está allí, esa persona. Solo que tiene una batalla entre las pasiones que están en su carne y la inclinación hacia el bien que está en su mente. Entonces, el pecado actúa en la persona porque se le personifica, no porque sea una persona dentro de uno. En realidad, quien actúa es el individuo mismo. Vamos ahora al inciso C en 1 Pedro 2:11, donde nos habla de que el deseo batalla. Ven, More. Dice 1 Pedro 2:11.
Amados, yo los exhorto como a peregrinos y expatriados, que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra ustedes. Muy bien, los deseos de la carne no son personas. Sin embargo, se dice que ellos batallan. La versión Reina Valera dice que batallan contra el alma, batallan contra la vida, pues, contra la persona misma. Los deseos de la carne no son personas que están dentro allí. Imagínense cuántas personas tendríamos dentro nosotros, ¿no? Si los deseos de la carne fueran personas. Sin embargo, se dice que ellos batallan porque se les está personificando. Entonces, concluimos en entender que la prosopopeya o la personificación es una figura del lenguaje que se utiliza en las escrituras para que cosas sean personificadas, y entre ellas, una de las cosas que se personifica es el Espíritu Santo o el Espíritu de Santidad, por lo cual muchos se confunden pensando que estamos hablando de una tercera persona de la Trinidad. Es decir, en cuanto a los deseos de la carne, se habla de ellos como si fueran personas, pero no lo son en realidad. Los humanos tenemos la tendencia a cosificar los conceptos abstractos. O sea, hay cosas que no tienen figura concreta y se tiende a cosificar, a darle figura y a personificar las cosas. Usted va a encontrar en la escritura distintas expresiones donde dice que los ríos claman o braman o rugen, que los árboles aplauden, que la luna o el sol se sonrojan, o cosas por el estilo. ¿No lo ha leído usted en las escrituras? Muchas escapan de mi mente. ¿Cuántos ejemplos podríamos mencionar? Pero son figuras, ¿no? Cuando la escritura dice no entristezcáis o no, ¿cómo es la palabra que aparece ahí en Reina Valera? Contristéis. O sea, cuando nos dice que no entristezcan al Espíritu, no es que el Espíritu Santo es una persona que se pone triste cuando usted hace lo malo, ¿verdad? Que eso no es. Significa que se apaga. Es como cuando hablamos de, cuando nosotros vemos una vela encendida y dice, oye, la llama de esa vela está como triste. ¿Qué significa? ¿Que la vela es una persona que se puso triste, o significa que está apagadita, que alumbra poco? Bueno, son figuras de lenguaje, y lo mismo es entonces con el Espíritu de Santidad. Se personifican las cosas, pero no hay que tomar literalmente las personificaciones, especialmente en las escrituras. Note lo que dice este teólogo cristiano, de nuevo lo citamos, a Serafín Aucejo. Dice, aquí están las citas, ¿dónde está eso? En la página 618 del Diccionario Bíblico de Serafín Aucejo, donde él dice, no hay en los evangelios, o sea, las escrituras nazarenas, los relatos del evangelio. Yo siempre aclaro que no son los evangelios, es un solo evangelio, y lo que hay son varios escritos, varios registros del único evangelio que hay, ¿sí? Porque cuando se dice los evangelios da la impresión de que fueran cosas distintas. De hecho, se conocen 3 de ellos como sinópticos. Aquí está la palabra, sinópticos, y eso significa que son muy similares. Entonces, ¿por qué? Porque estamos hablando de una misma historia. No hay en los evangelios, llamados sinópticos, un solo lugar que designe de manera inequívoca al Espíritu Santo como una persona. No hay. También en Hechos se concibe, por lo general, al Espíritu Santo como fuerza o virtud y no como persona. ¿Quién lo está diciendo, hermanos? Miren, lo que llama la atención es el testigo que habla. ¿Quién está diciendo esto? Serafín Aucejo, un teólogo católico, cristiano, pues. Y dice que no hay en los escritos, ya dijimos en las escrituras hebreas, comenzamos diciendo lo que él comenta sobre las escrituras hebreas, no hay concepción en la antigua fe hebrea de que el Espíritu sea una persona. Luego nos está diciendo que ahora en lo que llaman ellos Nuevo Testamento, pues tampoco se concibe al Espíritu Santo como una persona, sino como una fuerza o virtud. Es sobre todo un don, y cita Hechos 2:38, 10:45, donde se habla del derramamiento del don, y pues esto hasta aquí nos deja ya bien claro que inclusive algunos cristianos tienen luz al respecto de que el Espíritu de Santidad no es una persona. Y hasta aquí llegamos en esta presentación del día de hoy, que nos corrobora este punto tan importante como fundamento de fe yahwista nazarena. Tenemos muchas cosas más que decir del Espíritu Santo, pero ya por motivo de tiempo, en el día de hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Bueno, mis estimados hermanos, hemos llegado hasta aquí en el día de hoy en esta presentación, y esperamos continuar con el tema del Espíritu Santo en la próxima sesión de la Escuela Bíblica Teológica, y espero de parte de ustedes un buen resumen de lo que hemos dicho en el día de hoy. Me despido de todos ustedes en esta grabación. Hasta la próxima ocasión. Paz y bendiciones para todos.